el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, si yo me desenvolveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos.
acaso sí temor, sí. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, puedo ver tu amor por la humanidad. Sí, Padre, cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesa. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará,
tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti todo es posible, yo todo lo puedo, con la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible,
voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. 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 Creo en ti, creo en ti, Jesús. 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 En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En el capítulo 22 del libro de Génesis se encuentra una historia que solo es sobrepasada por la historia de Dios Jesucristo en el monte Calvario, en el monte de la Calavera, donde Dios sacrificó a su Hijo por amor. Vamos a la historia de Génesis 22, abramos la Biblia y consideremos allí lo que Dios nos dice a través de la historia de Abraham para nuestro caminar de fe. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria, ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Desde Ur de los Caldeos y a través de los años, Abraham había aprendido a confiar en Dios. Su deseo más grande era tener un hijo. Y cuando era ya anciano, Dios le concedió lo que su corazón tanto anhelaba. A pesar que Abraham tenía más de 100 años, Dios aún tenía más cosas que enseñarle acerca de la vida y el caminar de la fe. Y fue a la edad más o menos de unos 110, 112 años que Abraham tuvo la prueba más fuerte de todas las que había tenido en su vida. En el versículo 2 vemos el mandato que Dios le da a Abraham. Es un mandato muy exigente y extraño. El mandato comprobaría quién ocupaba el primer lugar en la vida de Abraham. Pero en el versículo 1 hay una palabra que puede generar 2 preguntas en nuestra mente. Probó Dios a Abraham. Pregunta, ¿Dios tiene derecho a probarnos? Bueno, la Biblia da a entender que sí. Abraham en su fe fue probado con esta prueba. A Job, Dios permitió que Satanás lo tocara, le quitara sus cosas para probar su fe. Y el apóstol Pedro dice en el Nuevo Testamento que nuestra fe, más preciosa que el oro, debe ser probada. Entonces, a la pregunta, ¿Dios tiene derecho a probarnos? La Biblia enseña que sí, y que Dios prueba la fe, y que esa es una prerrogativa, un derecho que Él tiene y que Él va a usar en nuestras vidas para nuestro bien. En segundo lugar,
¿Cuál será la prueba más fuerte de nuestra fe? Parece que para Abraham esta fue la prueba más fuerte para su fe. La pregunta es, ¿esta prueba que estoy viviendo yo ahora, que usted está viviendo ahora, es la prueba más fuerte de su vida o de la vida? No lo sabemos. ¿O ya pasó esa prueba más fuerte? No lo sé. ¿O vendrá más adelante una prueba más fuerte que todas las que he vivido? Probablemente. Lo cierto es que cada prueba que pasamos en el camino de la fe, en el camino de la vida, agarrados de Dios, nos prepara para la siguiente, nos fortalece para enfrentar cada prueba que el Señor tenga por delante para nosotros. Dios le manda a Abraham ir a la tierra de Moria y ofrecer a Isaac como un sacrificio. Abraham había ofrecido antes muchos sacrificios a Dios, pero ahora Dios le pide que ofrezca a su propio hijo, a Isaac, y él añade las palabras, ¿a quién amas? Es difícil pensar, si Dios me pide un hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi respuesta? Si Dios me pide mi única hija, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál será mi respuesta? Creo que tenemos que pensar en el tema. Esta semana mismo, una familiar cercana a una familia del liceo tuvo que dejar partir a su hijo de 11 años. Difícil prueba de la vida. Pero Dios tiene propósito en todo, y aunque nos parezca algo ilógico, sin sentido, Dios tiene propósito, aun cuando un pequeño se va adelante de sus padres. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Sería inconcebible tener que matar uno de ellos y tampoco entregarlo a Dios. Para Abraham fue difícil este mandato, pero él obedeció. En el versículo 3 dice que Abraham se levantó temprano en la mañana después de recibir la comisión de Dios y salió a cumplir lo que Dios le había pedido. Ese hijo, ese Isaac, que era el único hijo de Abraham, porque Ismael ya se había ido, y realmente Isaac era el único hijo de la promesa, el único que había tenido con su amada Sara. No tenía cómo Abraham reponer el amor de su hijo con otros hijos, porque Abraham, si hubiera tenido otros hijos, probablemente uno de ellos hubiera podido consolarlo. Pero Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo único, a ese que esperó y anheló con el alma, por ese que oró tantas noches. Abraham había tenido a Ismael, pero Ismael se había ido. El único hijo de la casa de Isaac era el hijo que ahora debía ir y sacrificar en el monte Moria. Difícil prueba para Abraham. Además era el hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham darle una descendencia innumerable. Pero esta descendencia no vendría por Ismael, el primer hijo, el que tuvo con Agar, sino que vendría por Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Eso lo había dicho Dios claramente en Génesis 21:12. Por eso tal vez Abraham tenía una lucha terrible, fuerte en su corazón, porque al obedecer a Dios no solamente perdería a su hijo, sino la promesa de Dios en cuanto a la descendencia. ¿Qué es lo que Dios pediría de nosotros hoy para probar nuestra fe? Si Dios nos preguntara, ¿qué es o a quién amas más hoy que a mí? ¿Qué le responderíamos? Yo he llegado a la conclusión que hay un cordón emocional mucho más fuerte que el cordón umbilical que nos une a nuestros hijos. Y así como el cordón umbilical tiene que ser cortado en algún momento en nuestras vidas, como padres, debemos cortar ese cordón emocional y entregar a nuestros hijos a Dios. Hay otra cosa en este pedido que debemos notar. Dios le manda a Abraham a hacer este sacrificio en la tierra de Moria. Esta tierra estaba más o menos a 3 días de viaje de donde Abraham se encontraba. Él se encontraba al sur de Judá. 3 días de viaje. ¿Qué sentimientos, qué pensamientos habrán embargado el alma de Abraham durante este tiempo? Pensaría Abraham en todos los sueños
que él tenía con su hijo y que probablemente estaban a punto de esfumarse, pensaba Abraham en todas las ilusiones que se había hecho en su corazón, quizás de ver nietos con este Isaac, el anhelo de descendencia, el anhelo de ver otra generación, la continuación de la vida en los nietos, no solamente en Isaac, sino también en los nietos. Todo eso estaba a punto de desaparecer. Abraham tuvo tiempo suficiente, 3 días, para pensar y volver atrás. Pero Abraham no lo hizo. Él siguió su camino. De alguna manera, él fue consecuente con lo que dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 38 y 39 dice lo siguiente: mas el justo vivirá por fe. Note la importancia de la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es completamente contraria al retroceso. En la fe solamente hay una dirección: adelante. La fe solamente avanza. La fe no tiene reversa. La fe no tiene cómo devolverse. Como Abraham, no podemos retroceder en el camino de la fe. En el camino de la fe no se puede ni siquiera mirar atrás. Jesús dijo en una ocasión: el que pone su mano en el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno de mí. En el caminar de la fe no podemos retroceder. En el caminar de la fe bíblica, de la fe basada en la palabra de Dios, la única dirección que tenemos es hacia adelante. Es lo único que podemos hacer. Como Abraham, que tuvo tiempo para pensar y volver atrás, pero no lo hizo. Nunca retrocedió en su camino de fe. Miremos el versículo 3 en adelante. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen allí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó su mano en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendiendo su mano, Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ante el mandato de Dios, Abraham obedeció con prontitud. La obediencia de Abraham fue una obediencia inmediata. Cuando comenzamos el estudio de la vida de Abraham, vimos que cuando salió de Ur de los Caldeos, Abraham no obedeció completamente. En vez de salir enseguida de la tierra de Canaán, permaneció varios años en Harán. Pero en su andar con Dios aprendió que era mejor obedecer a Dios de inmediato, de una sola vez. A pesar de lo difícil de este mandato, Abraham obedece inmediatamente. No hay un asomo de titubeo para obedecer a Dios en este momento en la vida de Abraham. Simplemente se levanta, alista al muchacho, alista el asno, alista lo que necesita, busca a los 2 siervos y se prepara para ir a obedecer al Señor. La obediencia es un proceso que se aprende. Si postergamos nuestra obediencia una y otra vez, jamás vamos a aprender a obedecer. Si estamos postergando, si estamos tomando del pelo a Dios y diciendo más adelante obedeceré, más adelante veré lo que Dios me dice para ver qué hago, nunca vamos a aprender a obedecerle verdaderamente a Dios. El que aprende a obedecer en lo poco, aprenderá pronto a obedecer en lo mucho. También fue una obediencia que perseveraba. Ya hemos visto que Abraham tuvo que hacer un largo viaje, 3 días. Tuvo 3 días para desanimarse y tal vez para decidir no obedecer a Dios.
Pero Abraham perseveró en su obediencia a pesar del costo que eso significaba emocional, físico para su propia vida. Perseveró durante los 3 días de viaje, perseveró cuando ataba a Isaac, perseveró para alistar la leña, perseveró para levantar el cuchillo y para intentar degollar a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué él persevera? Porque él había entendido, porque Abraham había entendido, y en su corazón se había forjado algo que es muy importante, indispensable para el caminar de la fe: la convicción. La obediencia debe ser una convicción, porque si es una convicción, es algo tan interior, tan íntimo y tan profundo en el corazón del ser humano, que la obediencia a Dios se convierte en algo natural, en algo que no tiene resistencia ni cuestionamiento. Hemos visto personas que por circunstancias o emociones comienzan el caminar en la fe, pero pronto se desaniman, porque la obediencia no se puede basar en las circunstancias, en el momento, en la emoción. La obediencia debe ser una convicción que se aprende y se fortalece en el caminar de la vida, obedeciendo una y otra vez a Dios hasta que se vuelve algo natural en la vida del Hijo de Dios. Fue una obediencia de fe. Dios prometió a Abraham una descendencia numerosa a través de Isaac. Si él moría, entonces no se podría llevar a cabo todo lo que se había prometido. Pero Abraham no pierde su fe en Dios. Él tenía la confianza que Dios no iba a permitir que la muerte de Isaac sea el fin de la historia. Miremos el versículo 5, dice que Abraham le dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 17 al 19, dice que Abraham estaba seguro que Dios podía levantar a su hijo de la muerte y devolvérselo. Aquí hay algo que es espectacular en Abraham, por eso él es un pionero de la fe, porque hasta aquí en la Escritura no ha habido resurrecciones. Nadie tenía idea de qué era una resurrección, no habían antecedentes. Pero Abraham en su corazón tenía tal convicción del poder de Dios que él creía que aún después de degollado y muerto su hijo y sacrificado en un altar, Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos y devolvérselo. No tenemos claridad de qué era lo que él pensaba, pero es lo que dice el escritor de Hebreos. Eso es una fe. La fe es creer que Dios puede, que Dios es capaz y que Él no tiene límite. Y si Él nos pide algo, aunque parezca ilógico, Él tiene el poder aún para cambiar las cosas y hacer que todo salga de acuerdo a sus planes. Fue una obediencia muy costosa. Es seguro que el corazón de Abraham se quebrantó muchas veces en estos 3 días de camino. Un momento muy conmovedor es cuando Isaac le pregunta por el cordero, versículos 7 y 8. Habrá sido difícil también cuando Abraham estaba atando a Isaac sobre la leña en el altar. No sabemos qué dijo Isaac, pero probablemente sus ojos habrán cuestionado lo que el padre estaba haciendo, y esto le habrá partido el corazón a Abraham. Yo no creo que este proceso se llevó a cabo sin lágrimas. Yo no creo que fue un proceso tranquilo, donde no hubo ninguna emoción. Yo creo que en algún momento los dos se emocionaron y hubo lágrimas entre padre e hijo. Pero Abraham sabía lo que tenía que hacer. Y es impresionante que aún Isaac también no pone resistencia. Y eso me impresiona porque creo que la fe de Abraham, la herencia espiritual de Abraham, ya estaba en el corazón de Isaac como una convicción. Por eso él no reniega, por eso no se opone, por eso le obedece a su padre, porque sabe que está haciendo lo que Dios le mandó, y el chico también sabe que a Dios la única opción que tenemos delante de Dios es obedecerla. ¡Qué desafío para ustedes, estudiantes del liceo, para ustedes chicos, para ustedes adolescentes! Aprender de sus padres la herencia espiritual que ellos les están dejando, y aprender que lo más importante en la vida es obedecer a Dios,
Porque como lo hemos dicho a lo largo de este año, la obediencia es el camino de la bendición. Obedecer a Dios cuesta, siempre cuesta. Siempre ha sido así para todos los que han seguido el camino de la fe en todo tiempo. Lo dijimos desde el principio cuando comenzamos a ver la vida de Abraham. La fe, seguir el camino de la fe, bíblicamente tiene un costo. Jesús mismo lo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz significa costo, precio, dolor, sufrimiento, pero temporal. Sí hay sufrimiento al seguir al Señor, sí hay un costo que pagar, pero es temporal. Es simplemente una introducción, una preparación para estar en la gloria eterna donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. En los versículos 11 al 18 vemos la intervención de Dios. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por una razón, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios quiso comprobar la obediencia absoluta de su siervo. Por eso esperó hasta el último segundo antes de intervenir. Es cuando Abraham levanta el cuchillo y toma fuerzas para clavarlo en el cuerpo de su hijo que Dios interviene. El ángel habla a Abraham y le ordena: no mates a tu hijo. A propósito de la prueba que se ha logrado, Dios sabe que Abraham teme a Dios y que está dispuesto a obedecerlo a cualquier precio. Ese día Abraham sacrificó a Isaac en el altar interior de su corazón. Ese día Abraham, por obedecer al Señor, rompió ese cordón emocional que lo ataba y que llevaba casi a convertir a Isaac en el ídolo de su vida. Y el Señor rompió ese cordón. Ese día Abraham no metió el cuchillo en el cuello de Isaac en el altar, pero en el altar interior de su corazón Abraham sacrificó a su hijo para que Dios fuera el único Señor y Rey, amo absoluto de su vida. Hay hijos que se convierten en ídolos y el corazón humano es la mayor fábrica de ídolos que existe. Y Dios va a destruir todos los ídolos de nuestra vida para bien. Yo pregunto, padres, ¿aman a Dios más que a sus hijos? Obviamente es una pregunta retórica, pero sí quisiera que la consideraran. Antes de contestar, escúcheme lo que le voy a decir. Yo he visto padres anteponer a sus hijos que a Dios. Yo he visto padres desobedecer la palabra de Dios por darles privilegios a sus hijos. Yo he visto a padres honrar más a sus hijos que a Dios. Yo he visto llamados y ministerios sacrificados por buscar el bien de los hijos, por buscar mejores oportunidades para los hijos. Antes de contestar, si realmente amas a Dios antes que a tus hijos, analízalo y piensa y ve si tu comportamiento realmente es consecuente con esa respuesta. Esta prueba hizo crecer a Abraham en su fe y también nos va a ayudar a nosotros a crecer hoy. El ejemplo, lo que Abraham nos mostró en este capítulo, nos ayuda para crecer en nuestra fe y en nuestro caminar de fe hoy.
Versículos 13 y 14, la provisión de Dios. En ese momento Abraham ve un carnero con los cuernos atrapados en un arbusto. No estaba allí cuando ellos llegaron, sabía que era la provisión divina. El carnero que el ángel había provisto fue ofrecido en holocausto por Abraham en lugar de su hijo. Aquí hay un nombre de Jehová que se revela de una manera muy especial. Y está en el versículo 19. Dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y Abraham estuvo allí en Berseba. Pero antes, en el versículo 14 dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El Shaddai, Jehová proveerá. Hay canciones con ese nombre. Pero ese versículo, ese nombre, ese El Shaddai, Jehová proveerá, también tiene el significado de el Señor se encargará. En la esencia de este nombre está la limitación humana versus la omnipotencia de Dios. Y yo quiero mandarle un mensaje a los alumnos de 11. Jóvenes, ustedes se pueden preguntar, ¿y qué pasará en el 2021? Yo te quiero decir algo. El Shaddai, el Señor se encargará de ustedes en el 2021. En lo que necesiten, para sus estudios, para su vida, para todo. Pero ¿qué pasará en el 2022? Te voy a decir algo. Para el 2022, 11, el Shaddai, el Señor se encargará de tu vida. ¿Y qué pasará para el 2026? El Shaddai, el Señor se encargará de tu vida. Y en el 2030, y en el 2040, y en el año que quieras ponerle. Dios se encargará de tu vida. El Shaddai, Él es el que provee, Él te proveerá. El Señor Jesucristo lo dijo con claridad. Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás se les añadirá. No tengan miedo, jóvenes, no tengan temor. Si están caminando el camino de la fe como Abraham, el Señor se encargará de todo aquello que necesiten. El Señor, el Shaddai, el Señor proveerá. Al final el ángel reafirma las promesas, dada la obediencia de Abraham. El ángel renueva las promesas que ya se le habían hecho antes a Abraham. En primer lugar, le promete la descendencia nuevamente, la cual tendría victorias sobre sus enemigos. Esto se ha cumplido a través de la historia en el pueblo de Israel. En segundo lugar, Dios promete que la descendencia de Abraham sería una bendición para todas las naciones. Esto se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo es la simiente prometida en Génesis. Jesucristo es la bendición prometida a Abraham, la bendición para todas las naciones. Las grandes bendiciones vienen detrás de la obediencia. La obediencia a Dios siempre, siempre, siempre trae la bendición. Al final, lo que ya leí, versículo 19, Abraham y sus siervos se levantaron, se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Para terminar, Dios no le pide a Abraham más de lo que él mismo estaba dispuesto a dar. Siglos después, en el monte Calvario, Dios, el Padre, ofreció a su único hijo, al que amaba, en rescate por sus enemigos, por nosotros, los pecadores. Dios renunció a su Hijo y lo dejó morir en la cruz para derribar y destruir el peor de nuestros ídolos, el pecado. Un escritor dice que Dios en su amor le evitó a Abraham el dolor de ver morir a su hijo, pero no se lo evitó a sí mismo 2000 años después. Dios tuvo que ver morir a su Hijo en el monte Calvario por amor a nosotros, para destruir al peor de los ídolos que existen, el pecado. La idolatría al pecado es la raíz de toda diversidad de mal que azota nuestro mundo. Para eso vino Cristo, para destruir la tiranía del pecado y darnos la posibilidad de vivir en su reino, bajo su señorío, bajo su reinado de paz, de seguridad, de libertad
y de plenitud. Si el pecado es el ídolo que controla tu vida, no habrá un buen final para tu historia. Y te lo repito, tú que estás escuchando. Si el pecado es el ídolo que controla tu vida, no habrá un buen final para tu historia. Si por el contrario, si Cristo es el Señor de tu vida, deja todo en su mano. Él se encargará de ti y como Abraham, tu historia de fe será de testimonio para la gloria eterna de Dios. Vamos a orar. Señor, este pasaje es altamente emocional para nosotros los padres. Pensar, Dios, en la posibilidad de dejar partir a nuestros hijos antes que nosotros a tu presencia es duro, es difícil. Señor, no sé cuál es el plan que tienes para nosotros. No sé si nosotros iremos primero al reino o si es posible, alguno de nuestros hijos o nuestros únicos o únicas irán primero ante ti. Señor, pero hoy delante de ti te rogamos, derriba nuestros ídolos. Quita todo lo que en nuestro corazón tiene ya casi el carácter de ídolo. Señor, ayúdanos como Abraham a obedecerte con toda convicción, a obedecerte inmediatamente, aunque el costo sea alto, Dios. Ayúdanos, Señor, fortalécenos para caminar nuestro camino de fe con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y para poder obedecerte y seguir el ejemplo que Abraham nos dejó. Y gracias, Señor, por lo que hiciste en el Calvario, porque tú hiciste algo más grande de lo que Abraham pudo haber hecho ese día. Tú viste a morir a tu Hijo por amor a tus enemigos. Padre, gracias por Cristo. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa provisión que hiciste, porque te encargaste de todo para salvarnos y darnos la posibilidad de la vida eterna, de la salvación eterna. Gracias, Padre, por las lecciones y enseñanzas que nos dejas en este capítulo, en la vida de Abraham, Señor, en este caminar de fe. Ayúdanos, Señor, para poder imitarlo, para que nuestra vida y nuestro testimonio y nuestra historia también sea una historia de obediencia, de fe y testimonio para la gloria eterna tuya. Bendice, Señor, a la familia Obando Ríos. Bendice a esta familia, Señor, que ha perdido a este familiar, a este niño de 11 años, Señor. Bendice, oh Dios, a los niños Obando Ríos que han visto partir a su primito. Padre, en el nombre de Jesús oramos que traigas consuelo, que traigas paz, que traigas fortaleza y que le ayudes a esta mamita que ha perdido a su hijo a entender, Padre Celestial, tus propósitos y a descansar en ti, Señor, y a saber, Dios, que hay posibilidad de reencuentro en la fe, en el camino de la fe, en el reino de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos tu consuelo, en el nombre de Jesús pedimos tu fortaleza. Amén. Buenos días, estimados padres, estudiantes, maestros. Es un gozo estar nuevamente con ustedes retomando este tiempo del culto y me alegra saludarlos y esperando que todos ustedes se encuentren bien, que hayan tenido un buen descanso en la semana de receso y dispuestos al trabajo en estas últimas 4 semanas que nos quedan para el cierre del año escolar. De hoy en un mes exactamente estaremos haciendo el cierre del 4º periodo y ya nos quedarán unas pocas actividades para el cierre de ese año. Entonces es un gusto que ustedes estén dispuestos a seguir adelante trabajando los estudiantes en este cierre escolar evaluativo y también por estar ya en las últimas semanas hemos comenzado el tiempo de despedida de nuestros estudiantes de grado 11 que ya dejan la institución, van a la universidad con nuevas expectativas y por eso hoy vamos a tener a Anita Sierra, una chica que ha estado con nosotros desde grado primero, desde los 6 años hasta encontrarla ya toda una mujer con muchas ansias de salir a la universidad y poder prepararse, pero dejándonos ver que
ha tenido muchos recuerdos, muchas enseñanzas a lo largo de estos años en el liceo. También tendremos a María José Ramírez, quien nos va a hacer una invitación muy especial para una presentación que tendremos este viernes de su trabajo de grado. Aún en medio de la pandemia ya ha podido hacer un excelente trabajo con los estudiantes en el teatro. Entonces va a ser muy emocionante poder acompañarla en este tiempo. Y también de hoy en 8 días vamos a estar celebrando el Día de la Biblia. El Día de la Biblia es para nosotros un día muy especial donde muchos de nuestros estudiantes van a participar y donde tendremos un tiempo de exaltar la palabra de Dios, que ha sido para nuestras vidas el faro, la luz, la lámpara, el camino, y eso va a permitirnos que sigamos adelante confiando en la palabra de Dios. Entonces, será un gusto tenerlos ahí, a todas las familias, y tener un tiempo especial en esta área. Así que espero que tengan una excelente semana, que haya provisión, que haya salud para sus vidas y que puedan seguir adelante como familia, enfrentando las situaciones y superando los obstáculos que se presenten. Dios les bendiga y nos vemos en 8 días si el Señor lo permite. Buenos días, mi nombre es Ana María Sierra, llegué al colegio en el 2009 para cursar grado primero. Actualmente estoy en grado 11 y soy la personera del colegio. He durado gran parte de mi vida en esta institución tan bonita. Bueno, el liceo ha sido uno de los pilares más importantes en mi crecimiento personal, intelectual, físico, moral y espiritual. Lo que Dios ha afianzado más en mi corazón a lo largo de todos estos años ha sido mis valores como persona. A pesar de que pues este año no fue lo que yo esperaba, las expectativas que tenía no se pudieron cumplir, tengo recuerdos hermosos vividos en el liceo. Estos pueden ser las convivencias, los partidos en las canchas, los regaños de Janetcita, las risas incontrolables y que muchas veces terminaron en llanto, los lazos tan increíbles que tú puedes formar tanto con tus amigos y con los profesores. Me parece una experiencia muy linda y que espero en serio jamás olvidar. Bueno, el liceo ha sido parte de mi historia, parte de mí, y que me ha dado muchas bases para continuar con mi siguiente etapa de vida, que pues obviamente es la universidad. Y bueno, aprovecho esta hermosa oportunidad para agradecer a todas las personas que de una u otra manera han invertido en mí, formándome como persona. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Con la participación especial de 9 increíbles actores y más de 25 estudiantes del Liceo del Encuentro, trabajamos muy duro durante todos los viernes hace 5 meses en clases de teatro. Y hoy, aunque no podemos hacer una obra de teatro presencial, hicimos una presentación virtual llena de talento y amor. Los esperamos a todos el viernes 23 de octubre a las 5:30 de la tarde en punto, pues será un estreno por YouTube. Para verlo,
Puedes ingresar a esa hora desde cualquier dispositivo. Te recomendamos 5 minutos antes, dando clic en buscar y escribir El arte de expresarte María José Ramírez. Y a la primera opción de canal ingresan, se suscriben y verán a las 5:30 el video con todos los demás. De todas formas, ese mismo día se compartirá un link que los lleve directo a la presentación. La hora del estreno será a las 5:30 en vivo y el video quedará guardado en el canal para todos los que quieran verlo en otro momento. Los esperamos a todos, no se van a arrepentir.